Ahora vamos a ver una introducción a lo que es programación dinámica y para eso me he preparado unas diapositivas para ayudarme a, más que todo a ordenar mis ideas de los que les quería decir. Lo voy a mantener así para poder leer el chat. Me olvidé ponerlo en PDF. ¿Puedo ocultar esto acá? No se puede. Ya. Entonces, bueno, hoy día vamos a ver programación dinámica. Está grabando. Ya. Eh, entonces, ¿qué es la programación dinámica? Tiene un nombre bastante confuso, poco descriptivo bueno, un nombre genial. Porque de hecho hay varias historias de cómo se originó el nombre. am, pero básicamente todas ellas son como al que se le ocurrió la idea, quería, o sea, quería que suene bien. Y bueno, por eso se llama programación dinámica, porque de dinámica no tiene mucho. Am, Y bueno, lo que hace es una técnica que resuelve una gran variedad de problemas. Entonces, por eso también es como un poquito difícil de explicar y de entender también. Yo creo que tal vez a nivel principiante es de las técnicas más difíciles de entender a la primera, digo, eh, por, por la gran cantidad de cosas que hace. Entonces, yo voy a intentar como mostrarles una parte mm, como un tanto pequeña de programación dinámica para que puedan entender bien eso y tener la base, tener una buena base y bueno, a partir de eso ya puedan ir practicando por su cuenta y ir mejorando en el futuro. Ya. Bueno, ¿qué tipo de problemas resuelve? Ah, bueno, puede optimizar funciones recursivas, ah, como Fibonacci, factorial, coeficiente binomial o calcular un elemento del triángulo de Pascal también. mm, etcétera. ¿Ya? Puedo optimizar esas funciones. ¿De qué forma se optimiza? Lo vamos a ver ahorita. Ah, te resuelve problemas de conteo. Usualmente contar la cantidad de formas em, en las que se puede hacer algo. Eso igual vamos a ver problemas que son de ese tipo. Y bueno, cuando salen problemas así, uno, digamos, al inicio podría pensar, esto es con combinatoria fea, con, no sé, tal vez algo bien complicado de matemáticas. Pero usualmente si es algo de conteo, eh, probablemente sea de que se resuelva con programación lineal. Y aunque hay muchos problemas que son combinatoria, pues, tengan eso en mente. Otro tipo de problemas que te resuelve es minimizar o maximizar cierto valor. De, mm, bueno, de algún problema, ¿no? De algo en específico. Ah, entonces, esto de acá igual lo pueden confundir o pueden pensar en alguna solución tal vez greedy, dependiendo del problema que les den, una solución avariciosa, um, que puede no funcionar. Entonces aquí, como ven, o sea, hay hartas cosas que puede resolver, por lo que um, cada solución depende mucho del problema, uh, de lo que quieras hacer y bueno, um, la forma en la que se resuelve igual varía mucho de problema a problema. Pero la intuición para encontrar la solución a todos los problemas es bastante similar. Um, y eso es lo que tienen que ganar con la experiencia. Algo que me dijeron a mí eh, yo estoy de acuerdo con eso es que para aprender programación dinámica se debe practicar programación dinámica. Tienes que resolver problemas clásicos. um, bueno, tienes que resolver los problemas que puedas, ¿no? Y de ahí, cuando aparezca un problema nuevo, tal vez más difícil, ya tengas la intuición para poder encontrar la solución con programación dinámica a ese problema. Ya. Entonces, eso es programación dinámica, digamos, una introducción. Ahora ahorita no le dan mucha importancia a esto, pero decirles, hay dos tipos de programación dinámica. Una es bottom-up, que se hace de una forma iterativa, o sea, con ciclos for y básicamente eso.
y otra forma top-down que se implementa de una forma recursiva. Entonces, algo que he notado es que muchos tienen problemas para resolver un problema con búsqueda completa recursiva. Por lo que ahora vamos a ver la parte iterativa. Así que si es que no saben recursividad o no lo dominan, digamos, no se preocupen tanto, eso lo pueden ver después. Ahora voy a intentar hacer que todo sea como iterativo, que no necesiten saber recursivo. Ya, eso. Ok, ahora, o cuáles son las propiedades que debe tener un problema para que se pueda resolver con programación dinámica? ¿Ya? Son similares a las propiedades que tiene que tener un problema para que se resuelva de forma recursiva. ¿Ya? Bueno, un ejemplo clásico que todo el mundo usa para explicar programación dinámica es Fibonacci. Como lo expliqué, la programación dinámica puede optimizar, calcular cuál es el késimo Fibonacci, digamos, cuál es el Fibonacci número 1000, número 10.000. O bueno, aunque el número sería gigante, pero ya. Ok, entonces, ¿qué propiedades tiene? Bueno, recordemos cómo es el Fibonacci. Ah, es una función que se define en términos de sí mismo. ¿Ya? El Fibonacci de n es igual al Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. ¿No? Esto, la clásica función de Fibonacci. ¿No? Entonces, si tienen, y bueno, las casos bases es f de 0 es 0 y el Fibonacci 1 es 1. Entonces tenemos la secuencia 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. ¿Cuánto es 5 más 8? 13, creo que sí. Ya. ¿No? Que es como cada número es la suma de los anteriores dos números, Fibonacci, ¿no? Generalizando es esta fórmula de acá. Ya. Bueno, entonces eso es Fibonacci. Y bueno, se define de esta forma. Entonces, vemos que para hallar el enésimo Fibonacci, se divide en subproblemas. Para hallar el enésimo Fibonacci tenemos que haber hallado, o tenemos que hallar el Fibonacci n-1 y el Fibonacci n-2. ¿No? Se divide, tenemos este problema grande, entre comillas, que se divide en problemas no tan grandes, ¿no? Problemas un poco más pequeños. Y bueno, esa es una propiedad que tiene Fibonacci. Otra es que los subproblemas están en los mismos términos que el problema original. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que básicamente es lo mismo, ¿no? Para encontrar un Fibonacci tengo que encontrar otros dos Fibonacci. ¿Ya? Entonces el problema es el mismo, solo que en un espacio más pequeño, digamos. Ya. Y otra propiedad que nos dice que es algo perfecto para resolverlo con programación dinámica es que algunos estados o algunos subproblemas se procesan o se visitan varias veces. Ya se pueden visitar varias veces. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, veamos el ejemplo de calcular el Fibonacci 4. Ya. Entonces tengo f de 4. Para calcular el Fibonacci de 4 necesito calcular el Fibonacci de 3 y el Fibonacci de 2. Para calcular el Fibonacci de 2 necesito calcular el Fibonacci de 1. A ver, no, esto no nos va a dar cosas muy interesantes. Veamos de 5. Fibonacci de 5. Ya. Entonces el de 4 y el Fibonacci de 3. ¿No? Tenemos que calcular este y la suma de esos dos va a ser el Fibonacci de 5. Entonces de este necesitamos el Fibonacci de 3, el Fibonacci de 2, entonces necesitamos el Fibonacci de 2, el Fibonacci de 1, Fibonacci de 1, el Fibonacci de 0. Este es un caso base que sabemos que es 1, así que lo dejamos ahí. El Fibonacci de 2,
1, Fibonacci de 1, Fibonacci de 0, y aquí otra vez, Fibonacci de 1, Fibonacci de 0. Ya. Y esto es como todo lo que tengo que calcular para resolver, para hallar el quinto Fibonacci. ¿Ya? Eso, si lo vemos como solo viendo cómo se va calculando la función recursiva, ¿no? De Fibonacci de n es igual a Fibonacci de n menos 1 más n menos 2. Ya. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Hay problemas, hay subproblemas que se están repitiendo, Por ejemplo, f de 3. Lo podemos ver aquí y lo podemos ver aquí. F de 2. Fibonacci de 2. Lo podemos ver acá, acá y acá, ¿no? Entonces, algo como que se puede observar es que para cada problema que se repite, todo lo que se va a hacer abajo es lo mismo, ¿no? Si nos fijamos en esta parte de aquí, para que calcule el Fibonacci de 3, es igualita a esta parte de acá que calcula el Fibonacci de 3, ¿verdad? Y bueno, lo que hace programación dinámica es aprovecharse de eso que se repite varias veces y en vez de volverlo a calcular, directamente devuelve la respuesta, directamente como que guarda la respuesta en algún lado. Y eso, en vez de volver a hacer calcular esto, directamente saca la respuesta de otro lado. Entonces, por ejemplo, para f3, digamos que es f de 3, digamos, no sé cuánto vale, digamos x. Entonces, cuando llega acá, cuando pregunta cuál es el Fibonacci de 3, ve que ya lo habíamos calculado antes. Por lo tanto, no es necesario, bueno, no es necesario ver todo esto de acá otra vez. Directamente ya sabes que el Fibonacci de 3 va a ser x. ¿Ok? Y lo mismo para el Fibonacci de 2. Digamos que aquí lo calcula, ¿no? Y vemos que esto de acá es igualito a esto de acá. No, aunque es pequeño, es lo mismo. Entonces, igual, cuando llega aquí ya no necesita calcular todo esto de aquí abajo. Pese a que es poquito, no necesita hacerlo. Digamos que aquí la solución era y. Entonces el Fibonacci de 2 directamente devuelve y. ¿No? Entonces vemos que se corta una gran parte de las cosas necesarias las cosas que se deben calcular, ¿no? Que eran innecesarias porque se repetían. Y eso básicamente es lo que aprovecha la programación dinámica y esa es la forma en la que lo optimiza. En vez de calcularlo otra vez, directamente guarda el resultado en algún lado y cuando encuentras ese problema otra vez, entonces directamente devuelves ese resultado, devuelves X. Ok. Bueno, eso. Eso sobre que hay estados que se repiten muchas veces. Ya. Ahora, en cuanto, digamos, una implementación de Fibonacci, pese a que es algo bastante simple, que igual la podemos analizar en términos de, bueno, la podemos analizar como un problema de programación dinámica. Ya. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué cosas son necesarias de analizar para resolver un problema? Lo más importante, encontrar estados del DP. Ya, encontrar estados del DP, eso vamos a ver ahorita. Y definir las transiciones entre esos estados. Ya. Entonces, ¿cuál es un estado del DP? ¿Qué es un estado del DP? Un estado va a ser digamos, un conjunto de información que va a describir la posición actual del problema o va a describir en qué problema actualmente estamos. Eso es un estado. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo un poco más complejo de un estado más complejo de DP. En cuanto a Fibonacci, lo único que necesitamos para obtener toda la información de en qué problema estamos es este número. ¿Lo ven? Solo necesitamos saber cuál Fibonacci queremos calcular
para saber en qué problema estamos, ¿no? Si me dicen, o sea, si tienes este estado 3, entonces tú sabes que quieres calcular estos problemas de acá, ¿no? Sabes dónde parar. Entonces solo necesitamos un número que me diga, que represente, que me dé toda la información de en qué problema estoy, ¿ya? Y algo importante es también tener en cuenta que ese estado y la información, los números que componen ese estado, que en este caso es un número nomás, tiene que ser algo que pueda ser representado por la computadora, ¿no? Porque para poder hacer el código, ¿ya? Um, Eso. Entonces, usualmente lo que tienen que buscar en los estados es que sea un conjunto de números que te diga el, que te digan qué programas es. ¿Ya? Hay otras formas de hecho, podrían hacer una máscara de bits, como lo que habían visto en clases anteriores, pero por ahora, digamos, busquen un conjunto de números que me representen en dónde estoy. En este caso, simplemente es un número nomás. Ya. Este va a ser como K. El K es un Fibonacci. Ok. Ya. Entonces ya tenemos una forma de representar los estados con simplemente un número. Y que me da toda la información del problema. Y ahora hay que encontrar las transiciones. Las transiciones son cómo se relacionan los estados entre sí. En el caso de Fibonacci es igual, algo bastante simple, que es el Fibonacci de n, o uno de k. Vemos, o sea, tenemos esto, ¿no? La formulita, más este de k menos 2. Entonces, esto lo podemos ver como que para formar k, necesitamos el resultado del estado k-1 y del estado k-2. Y ambos estados tienen una transición. A ver, ¿de qué lado puede ser? De ese lado. Hay esta transición de estados. ¿Ya? Porque el estado k del k-décimo Fibonacci necesita la información del k-1 y necesita la información del k-2. Entonces, este estado tiene estas transiciones. ¿Ya? Bueno, eso. Entonces, una vez que ya tenemos eso definido, podríamos hacer el código. Pero bueno, ahora yo les voy a explicar la forma sin recursividad, que es con bottom-up, para lo cual es necesario analizar otra cosa más del problema. Entonces ya tenemos los estados, las transiciones, tenemos que encontrar un orden de los estados para que podamos calcular, para que los podamos calcular todos. ¿Ya? Y bueno, ¿a qué me refiero con eso? Necesito un orden en el que para calcular el valor de k, estoy usando k-1 y k-2. Entonces necesito un orden de ir por los estados tal que cuando yo esté en k, yo ya he visto k-1 y ya he visto k-2. Ya no sé cuánto es k, pero yo ya sé cuánto es k-1 y cuánto es k-2. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso igual es bastante sencillo. ¿En qué orden puedo seguir para que eso se cumpla? Para cuando yo vea acá, ya haya visto k-1 y k-2. Si es que reviso los Fibonaccis, los números Fibonacci, el k igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Hasta el k que necesite calcular, digamos. Porque si yo los voy calculando de esa forma, de menor a mayor, significa que no importa dónde esté, digamos, estoy en el 20 y no sé cuánto es el 20, yo ya he calculado para el 19 y para el 18, porque los estoy calculando de menor a mayor. Entonces, para obtener el resultado del Fibonacci número 20, sus transiciones van
a estados que ya he calculado, ¿no? Yo ya sé cuánto es el Fibonacci 18 y 19, entonces simplemente agarro su suma y eso va al, al resultado del 20 y eso me permite calcular. Y el siguiente 21 va a pasar lo mismo, ¿verdad? Sus transiciones son a 20 y a 19, ya están calculados y puedo calcular con el 21. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con encontrar un orden de los estados para calcular el resultado de los estados del DP. ¿Ya? De tal forma que cuando yo quiera calcular de un resultado, ya he calculado los resultados que venían antes. Bueno, a eso me refiero con un orden. Entonces, ahora ya sabiendo eso, es fácil de... bueno, ya se hace fácil de codificar. A ver, lo voy a hacer aquí en pseudocódigo. Entonces vamos a guardarnos los resultados en algún lugar. ¿Ya? Necesitamos guardar los resultados por lo que habíamos dicho al inicio, para no tener que volverlos a calcular. ¿Verdad? Entonces, digamos, los guardo en una en un arreglo de P. O bueno, en este caso, no, mejor lo llamo de P para generalizar en los demás problemas. Entonces, de P de tamaño n. Quiero hallar los n primeros Fibonacci o los n menos 1. No, n primeros Fibonacci. Ya. Entonces, tengo los casos base. Tengo que el dp, el número Fibonacci, el número 0, el Fibonacci 0 es igual a 0 y el Fibonacci 1 es igual a 1. Ya. Entonces, ahora, después de haber establecido mis casos base, tengo que recorrer todos los estados del dp en el orden que habíamos definido, ¿no? De menor a mayor. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Simplemente con un for, ¿no? Entonces vamos a hacer un for de i desde 2, porque ya hemos visto el 0 y el 1, hasta n. ¿Ya? Y bueno, aquí adentro tenemos que calcular el valor Fibonacci de i. Y bueno, como lo habíamos visto antes, las transiciones son estas. Y estos valores ya están calculados por el orden que estamos viendo. Entonces dp de i es igual a dp de i menos 1, ¿no? El estado i menos 1, más dp el estado i menos 2. Y bueno, eso sería Fibonacci. Con una implementación con la que seguramente muchos están familiarizados, pero viéndolo de un punto, analizándolo más como programación dinámica. ¿Ok? Uh, ¿hay alguna duda sobre... ¿Hay alguna duda hasta ahora? Bueno, entonces ese es Fibonacci analizándolo de una forma complicada para hacerlo con DP. Pero bueno, esa forma de ver el problema se aplica básicamente a todos los problemas de DP. Ya, eso. Ahora vamos a ver otro problema, un tanto diferente. Bueno, el problema de saltos. Es un problema en el que tienes una escalera y empiezas en la posición 0. ¿Ya? Tú estás aquí. Y bueno, cada escalón, bueno, está numerado 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n. Y tú puedes dar saltos de un escalón o dos escalones al mismo tiempo. Ya, entonces, si estoy en el 0, puedo ir al 1 o al 2 en un paso. Si estoy en el 2, puedo ir al 3 o al 4 en un salto. Ya puedo dar saltos de un escalón o dos escalones. ¿Ok?
Entonces, lo que me dice el problema es de cuántas formas puedo llegar a n con esta cantidad de saltos. ¿Ya? Aquí, bueno, vemos que acá simplemente hemos como optimizado, entre comillas, la función de Fibonacci. Um, bueno, en realidad sí, pero es una optimización que todos conocen. Hemos optimizado Fibonacci. Um, bueno, este problema es tanto distinto, ¿no? Me piden contar el número de formas, ¿no? Como vimos al inicio. El número de formas de llegar a n desde cero con esos saltos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para llegar si digamos yo quisiera llegar a 3, entonces podrías dar de a un salto, podrías dar dos saltos y luego un salto, podrías dar un salto y luego un salto y luego dos saltos, y llegas a 3. Y creo que no hay otras formas. Um, entonces, eso. Y vemos que se hace como, mientras más escalones sean, más grande la cantidad de saltos que vas a dar. Probablemente en un problema esto te lo pidan módulo 10 a la 9 más 7 o algo así. Pero eso no nos interesa por ahora. Entonces queremos contar cuántas formas hay de hacer esto. Ya. Entonces, volvemos a la forma de analizar el problema. Debemos elegir cuáles estados usar en el DP, eh, de tal forma que cada estado me dé toda la información necesaria para saber en qué problema estoy. Y bueno, de nuevo, todo lo que necesito para saber en qué estado estoy um, es, um, es un número que me indique en qué escalón estoy, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aquí, no te interesa tanto como de qué forma has llegado aquí, cuántos saltos has dado o algo así, ¿no? Solo importa el estado en el que te encuentras, estás en el escalón número 3. Entonces podemos representar cada estado como simplemente un número que indique en qué escalón estás. Ya. Um, bueno, eso. Después, definir las transiciones. Ya. Eso... definir las transiciones y el caso base igual puede que sea un tanto... O bueno, aquí tal vez es un poco confuso. Me gustaría ver si alguno de ustedes podría decirme para, digamos, la solución de cuántas formas puedo eh, llegar a la escalera 3. ¿Cuáles son esas transiciones? ¿De qué depende la cantidad de formas de llegar al escalón 3? A ver, voy a dar un minuto. De 2 y de 1 para 4 de 3 y de 2. Ok, sí, está bien. Está bien. Em, la cantidad de formas de llegar al escalón 3, muy bien, Josué, es la cantidad de formas de llegar al escalón 2 más la cantidad de formas de llegar al escalón 1. Sí, eso está muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque si tú estás en el escalón 1, tú de un salto puedes llegar al escalón 3. Entonces ahí ya tenemos ahí ya definimos una transición de estados. Y de igual forma, si tú estás en el escalón 2, de un salto tú puedes llegar igual al escalón 3.
Y bueno, esas son las formas de llegar al escalón 3. No hay ninguna otra forma de poder llegar, ¿no? Porque solo hemos dicho que solo necesitas dar saltos de 1 y 2, ¿verdad? Am, eso. Em, entonces, aquí se puede ver como una forma distinta de ver las transiciones. En Fibonacci ya estaba definido tal cual, ya por la fórmula. Aquí había que como que pensarlo un poquito de ya, de dónde puedo llegar a este estado. Entonces, de los estados de los que tú vienes, esas van a ser esas van a definir las transiciones de estado. Ya, eso. Entonces, ya está, ya lo tenemos, ya tenemos definido los estados, cómo los vamos a representar, que van a ser con números, con solamente un número, y las transiciones, que son los dos anteriores números. ¿Ok? Entonces, um, ya está. Con esto ya tenemos resuelto el problema. Y tenemos que, para calcular el f de cuántas formas puede llegar a n, solo es necesario la cantidad de formas de llegar a n-1 más la cantidad de formas de llegar a n-2. Y aquí seguro se están dando cuenta, esto es Fibonacci. esto, es, esto es exactamente Fibonacci. Y bueno, por lo tanto, la solución, igual, para encontrar en qué orden debemos recorrer esos estados, es similar a lo de Fibonacci, ¿no? De hecho, es lo mismo. Así que podemos, con esta misma solución, se puede resolver este problema de acá. ¿Ya? Esto me gusta mucho porque es como le cambias una cosita y, o sea, parece bien diferente, pero al final termina siendo lo mismo. Ya, entonces, de esa forma podemos contar de cuántas formas podemos llegar a n eficientemente, no sin tener que hacer una fuerza bruta de ver todas las posibilidades, que eso sería horriblemente lento. Igual que calcular un Fibonacci grande. Ok, ¿hay alguna duda sobre esto? Bueno, eso. Entonces, ahora vamos a pasar a otra versión del problema, un tanto más compleja, que es de cuántas formas puedo llegar a n exactamente usando k saltos. ¿Ya? Eh, eso. Mm, Entonces, ahora podemos ver que los estados anteriores no son suficientes para que me diga el problema, para resolver el problema. ¿Ya? Voy a borrar todo esto acá. Por ejemplo, si me dicen si me dicen que estás en el estado, no sé, en la grada 3, digamos que estás en la grada 3, y quiero llegar a la grada 4 con, con dos saltos, digamos. Um, entonces, solo saber si estás en la grada 3 no es suficiente para decir si es que puedes o no llegar a la grada 2 con dos saltos. O bueno, pongámosle tres saltos. No es suficiente porque no sabes con cuántas llega a 3. Tal vez has llegado así, dando de un solo salto. Tal vez has llegado así. Tal vez has dado un salto y luego dos saltos. Tal vez has dado dos saltos, un salto. Mm, Entonces, como me interesa la cantidad de saltos con las que llegas exactamente a esa grada, um, no solo es suficiente decir en qué grada estás, ¿no? Porque hay distintas formas de llegar a esa grada. Pero algo que sí podemos observar es que estas dos formas de llegar, la roja y la amarilla, em, me llevan al mismo estado. Me llevan al estado en el que yo he llegado a 3 con dos saltos, ¿no? Entonces, aquí igual pueden analizarlo como qué es lo que necesito, qué es como
lo necesario para poder representar el problema con una lista de números. Veámoslo así por ahora. Y bueno, en este problema sería, aparte de en qué grada estás, con cuántos saltos has llegado a esa grada. ¿Ya? Y de esa forma sí podemos hacer esta transición. De estar en la grada 3 con 2 saltos, puedo llegar a la grada 4 con 3 saltos. ¿Verdad? Porque a la grada estoy subiendo una grada en un salto de un tamaño 1 y es un salto más. Por lo tanto, la cantidad de saltos que doy aumenta. ¿Ok? Entonces, para este problema, em, utilizamos eso. Los estados ya no son tan simples como lo que habíamos visto antes. ¿Ya? Los estados pasaron de ser solo un número a dos números. Que va a ser, ¿cómo los represento? Que va a ser un número n y un número k. ¿Ya? Y esa lista de dos números me va a representar un estado. Y bueno, como lo dijimos, n es el número de grada o escalón y k es el número de saltos. Saltos con los que has llegado a ese escalón. ¿Ok? Y bueno, con esa información es suficiente para representar todos los estados, para toda la información que, que se requiere. Y una vez que calculas la solución, una vez que calculas cuál el valor de cada estado, ¿dónde va a estar la solución? La respuesta va a estar en el estado del DP, de estar en la grada número n y habiendo llegado con k saltos. Ok, aquí va a estar la solución. Ya. Pues ya tenemos una forma de representar los estados, un poquito más compleja que antes. Y ahora tenemos que analizar las transiciones que son similares. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos f de estar en la grada número n y haber llegado con k saltos. ¿De qué otros estados va a depender esta cantidad de formas de... Bueno, ¿de qué va a depender este estado, no? De estar en la grada n y haber llegado con k saltos. A ver, igual, si alguien me puede decir, estaría genial. Sí, exactamente. Gracias, Vero. Este estado de acá depende de la grada de abajo, que es como la anterior, ¿no? De que llegas a esta grada con un salto de tamaño 1. Para que llegues con K saltos a esta grada, necesitas haber estado con K menos 1 saltos en la grada anterior. Lo voy a poner de otro color. Con K menos 1 saltos en la grada anterior. Esa es una forma. Y la otra forma es con un salto de tamaño 2. Y para un salto de tamaño 2 es 2 gradas más abajo. Igual, para que sea con K saltos necesitas haber dado K menos 1 saltos en esa grada. ¿No? Porque le aumentas un salto y llegas. Y ya tenemos definido los estados del DP y las transiciones del DP. Ahora, de nuevo, tenemos que encontrar un orden para programarlo en su forma iterativa. Y bueno, el orden es muy similar. Ahora aquí les doy como una estrategia para encontrar cuál es un buen orden, es fijarse en cuál es el valor del estado actual y cómo va a cambiar en las transiciones. En este caso, dense cuenta que n siempre va a ir al n menor. Por lo tanto, n tiene que ser de 0
tenemos que revisarlo de 0, 1, 2, 3, hasta n, ¿no? De menor a mayor, igual que en el Fibonacci. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la relación entre este y estos es que estos son menores. Entonces, para que estos ya estén calculados, necesito calcularlos en orden creciente de n. Y nos fijamos lo mismo para acá. Vemos que k igual depende de los k menores, ¿no? Por lo tanto, igual para iterar sobre k, tenemos que ir en orden creciente también. Y si recorro todos los estados de esta forma, al mismo tiempo, o sea, esto de acá tiene que estar al mismo tiempo que acá. Ambos tienen que ir creciendo, tienen que ir iterando de forma creciente. Si voy haciendo eso, entonces cada que pregunten en los estados de los que dependo, en las transiciones, ya van a estar calculados, ¿no? Como los que dijimos en el Fibonacci. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hago esto? Con un for anidado. Para recorrer todos los estados, pues, pueden hacer eso. Ya. Entonces, bueno, igual voy a hacer el pseudocódigo. Vamos a tener un dp que tenga n y k. Cantidad de gradas y cantidad de saltos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el caso base? ¿Y cuál va a ser todos los demás casos? Vamos a llenar lleno de ceros. Si lo hacen en Java, se inicializa siempre de ceros. En C++, pues hacen un for y le ponen 0 a todo, o con main, z, y varias formas. Ya. Entonces lo llenas de ceros, que va a significar que para todos los estados no hay una forma de llegar ahí. Hay 0 formas de llegar a cualquier n con k saltos. ¿Ya? Y bueno, luego le dan el valor al caso base. ¿Cuál es el caso base? Estar en la grada número 0, habiendo dado 0 saltos, hay una forma de hacer eso. Y la forma de hacer eso es la inicial, ¿no? De no hacer nada. Bueno, inicialmente ya está así. Entonces hay una forma de llegar al escalón 0 habiendo dado 0 saltos. Bueno. Entonces ya tenemos el caso base, ya tenemos inicializada la matriz. Y bueno, ahora recorremos los estados con un for anidado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál va a ir primero, n o k? Realmente no importa. Puede haber problemas en los que sí importe, pero en este caso realmente no. Ya, entonces vamos a hacer un for que itere primero por n. En general, si tienen definido esto, o sea, si tienen definido los órdenes de cómo va a ir sus estados, no importa cuál for vaya primero. Si es que tienen definido el orden, puede ir primero k, primero n, primero cualquier cosa que forme su estado. Ya. Entonces vamos a ir le voy a poner n minúscula, de 0 hasta n mayúscula, digamos, que es lo que queremos calcular. Y dentro de ese for va a haber otro for que vaya desde k, desde 0 hasta k mayúscula, digamos. No sé cómo diferenciar. Ya. Entonces aquí ya tenemos el orden en el que vamos a recorrer los estados y ahora tenemos que tener cuidado de no tocar este o de no cambiarlo. Eso simplemente se puede hacer con if, ¿no? Aquí if n igual a 0 y k igual a 0, no sé, continue o algo aquí, ¿no? Agarren el caso base. Y si no, pues ya tenemos esto. Tenemos que el dp de n en k es igual aquí voy a hacer algo que va a dar error en tiempo de ejecución, pero se puede arreglar con un if. Pero básicamente aquí es poner las transiciones que habíamos definido antes, lo que es acá, ¿no? Es igual a dp de n-1 k-1 más dp de n-2 k-1. Y ya. Con eso ya tenemos calculado el dp.
Y bueno, ¿a qué me refiero con que pueda dar runtime? Que puede que n-1 y n-2 sean negativos, ¿no? Y que estés accediendo a una posición um, que no existe. Pero en este caso simplemente, digamos, lo pones 0 y luego preguntas if n-1 es mayor o igual a 0, es igual a 0, le aumentas este valor. Y luego if n menos, lo mismo para n-2, if n-2 mayor o igual a 0, le aumentas este valor de acá. ¿No? Igual para k-1. Ya, bueno, entonces esa es la solución. Bueno, de hecho de k-1 siempre va a ser 0 para todo lo que no sea n, entonces esta k la podemos empezar desde 1. Pero bueno, esa sería la solución y la implementación de la dinámica, ¿no? El DP iterativo. Aquí tal vez se puede apreciar que es bastante sencillo. Una vez que te defines estas transiciones y te defines el orden, simplemente es el orden, lo pones a un for, ¿no? A estos dos fores está el orden. Y como hemos definido las transiciones, prácticamente es copiarlo igualito a la forma de calcular el DP. ¿No? Es exactamente igual, solo que en vez de como si fuera una función, lo pones como acceder a una posición en una matriz. Y eso. Ah, de esa forma se puede calcular se puede resolver el problema. Y al final, ¿dónde va a estar la respuesta? La respuesta va a estar donde habíamos dicho, ¿no? En el dp de n y k. Que eso lo hemos calculado porque son valores a los que llega nuestro for. Y que, bueno, se calculan de esta forma. Tal vez sea 0, ¿sí? Puede ser que sea 0, porque si me piden por ejemplo, el dp de 100, ¿de cuántas formas puedo llegar a 100 habiendo dado un salto? Se puede ver que calculándolo de esta forma va a ser 0. No va a seguir siendo 0, siempre y cuando al inicio lo inicialice. ¿Ok? Bueno, esa es la solución del problema, el problema modificado. ¿Hay alguna consulta? Bueno, entonces se nos está yendo el tiempo, así que voy a terminar explicando un problema más, igual cómo analizarlo con DP y el código. Bueno, quería mostrarles dos, pero bueno, se está siguiendo el tiempo. ¿Cómo sacarían la respuesta para el problema en el que sea, bueno, el mismo problema, pero te dice máximo K saltos? No exactamente, sino máximo K saltos. No formas de llegar en máximo K saltos. Para eso, digamos, solo cambia la forma de obtener la respuesta. Porque en ese caso, ahí, ah, la respuesta sería igual a ver, le voy a poner J desde 0, J menor o igual a K, para los K saltos. Sería todas las formas de llegar a la enésima escalera, habiendo dado una cantidad de saltos menor o igual a K. ¿No? Entonces, esto lo pueden calcular con un for, esta sumatoria. No, era algo como mm, mm, no sé, igual se puede calcular este tipo de cosas. Ya. Bueno, ahora quería mostrarles problemas de la plataforma que me gusta bastante, CSS, que tiene problemas bonitos. Uno de esos es combinaciones de dados. Ya. Bueno, vamos a leer el problema. Te dice, contar la cantidad de formas, ven, aquí el problema de conteo.
de obtener una suma n lanzando dados una o más veces. ¿Ya? Y donde es un dado normal que lanzar un dado te va a dar en números enteros de 1 a 6. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí te doy un ejemplo. Para sacar n igual a 3, hay 4 formas de hacerlo. Tirar 3 veces 1, una vez 1 y otra vez 2, una vez 2 y otra vez 1. Entonces aquí igual te estoy explicando que el orden importa. Y una vez 3. Mm, eso. Entonces aquí igual ven, se puede ver, es un problema de conteo. Y bueno, se puede aplicar con programación dinámica. Ok, espero que se entienda el problema. Eh, de cuántas formas puedo obtener n tirando dados, básicamente, donde el orden importa. Ya, vamos a analizarlo. Eh, ¿Cómo son los estados? Bueno, ¿cómo puedo representar los estados de una forma que me dé toda la información de en qué problema estoy? De nuevo, en este problema solo es necesario un número, ¿no? Un número n, ¿no? Porque n me... bueno, a ver... sí, n. Bueno, ¿qué va a representar n? Hay varias cosas que están en juego en el problema. ¿Cuál es la sumatoria actual? Em, ¿Cuántos dados se han tirado? Etcétera. Entonces, n va a ser igual a cantidad de formas. Bueno, f de n es el estado. Cantidad de formas de sumar n. ¿Ya? En el problema que vemos que se parece de hecho un poco al de las gradas, al primero que vimos de las gradas, no le interesa cuántos dados vas a lanzar, ¿no? Si sacas 3 con lanzando y que sale 3, o lanzando 3 veces que sale 1, no hay diferencia. Son dos formas igual de válidas. Entonces, cómo se tiran los dados, qué resultados han salido, eso no es relevante para el problema actual que estamos viendo. Lo único que nos importa es ver cuánto todavía me falta sumar para llegar al valor que quiero. ¿Ya? Um, entonces, cada estado lo podemos representar con un número que va a ser la suma que quiero obtener. Eso. Um, ¿Ya? Eh, entonces, ahora está más interesante. Digamos, para obtener la suma de cuántas formas puedo obtener, uh, a ver, puedo obtener 10. A ver, otra vez les digo a ustedes, ¿de qué otros estados va a depender? ¿Cuáles van a ser sus transiciones? Quiero sumar 10, ¿de qué otros lugares uh, puedo llegar a 10? Hola, hola, perdón, se me, creo que se me desconectó un momento. No sé si podrían decirme si se me ha cortado en algún lugar importante o hasta qué lugar se logró escuchar, entender. No, para mí estaba continuo, no hubo nada. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ok, entonces, igual, les doy un minuto, entonces si alguien podría decirme de qué otros estados depende em, el estado de tener que sumar 10. Igual voy a dar un minuto a ver si alguien mm, se le ocurre. Que por ahora van 2 de 2. De las dos veces que preguntaron, las dos me respondieron. Las dos me respondieron.
f de 9 y f de 8, más o menos, falta. ¿Qué significa de f de 9 y qué significa de f de 8? Significa que para poder sumar 10, bueno, ¿qué significa llegar a sumar 9 y qué significa sumar 8? Sumar 9 significa que he tirado un dado y ese dado me ha salido el número 1 en el dado. Y sumar 8 significa que he tirado un dado, ¿no? Y ese dado me salió 2 en ese dado, ¿no? Ok, entonces, teniendo eso en mente, igual voy a dar unos segundos más. ¿Cómo serían las transiciones completas? Sí, sí, Verno. Es eso, son los 6 anteriores dados, ¿no? Porque, a ver, ¿cuáles serían? Sería más f de 7, más f de 6, más f de 5, más f de 4. Esas son las transiciones del estado de f de 10. ¿Por qué? Porque f de 9, como dije, es lanzar un dado y que te salga 1. F de 8 es lanzar un dado y que te salga 2. Este es que te salga 3. Este es que te salga 4. Que te salga 5. Y que te salga 6. ¿No? Entonces aquí igual se puede observar que la intuición, la forma de resolver el problema es muy similar, pero los estados igual al final terminaron muy similares también, pero las transiciones son un tanto diferentes. ¿O ya? Entonces, esa sería la solución. Uh, para cada n es revisar los 6 n anteriores. Y porque de esos estados podemos llegar viéndolo igual uh, como de esto de aquí, ¿no? Básicamente es lo mismo. Solo que en vez de saltos de 1 y 2, es como si estuviera dando saltos de 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Sí, entonces esas son las transiciones. Ya. Y bueno, sobre el código, ¿cómo podrían implementarlo? ¿Cuál sería el caso base? El caso base sería tener una suma cero. Solo hay una forma de tener una suma cero. Y tener una suma de bueno, de todo lo que no sea cero. No sé, S es diferente de cero. Inicialmente hay 0 formas de obtener eso. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar un orden en el que lo podemos resolver. De nuevo, aquí se puede observar que para un estado, este estado depende de los que tengan un número anterior, un número menor a él. Por lo tanto, podemos seguir el mismo orden de menor a mayor. Entonces vamos a ver de n, desde, 0 ya lo tenemos calculado, desde 1 hasta un n que querramos calcular. Y bueno, aquí podríamos hacer otro for, ¿no? O podríamos preguntar directamente. Vamos a hacer otro for. For d de dado que vaya de 1 hasta 6. Y aquí pregunto, if la n menos la suma del dado es mayor o igual a 0, entonces el dp del n actual que estoy viendo le tengo que sumar, ¿no? Por las transiciones de estado, que es lo que está aquí arriba, el dp de n menos el valor del dado.
Y eso es todo. De nuevo, es... Pucha, no dejé el borrador. Es encontrar los estados, las transiciones, un orden, que en este caso es orden de menor a mayor, y luego es poner el orden en un for, y luego esto de acá, no estoy dejando, esto de acá es básicamente copiado de lo que habíamos visto acá, ¿no? Para un valor n en los 6 anteriores. Entonces es eso, encuentras los estados, transiciones, el orden, pones el orden en un for, y luego las transiciones y esos estados los copias acá. Y eso, así se pueden resolver problemas de programación dinámica. Y bueno, para terminar, ¿cómo podemos modificar esto para resolver no problemas de conteo, porque hasta ahora hemos visto solo problemas de conteo con suma, sino problemas de maximizar o minimizar algún valor? ¿Ya? Vamos a resolver un problema bien fácil, pero con DP. No lo vamos a complicar solo por mostrar de qué forma podemos resolver problemas de mínimo o máximo. ¿Ya? Entonces voy a cambiar el problema un poquito. En vez de la cantidad de formas de n, yo quiero calcular el mínimo lanzamiento, la mínima cantidad de lanzamientos para sumar n. Ya hay una solución greedy para esto. Bueno, no greedy, con un poquito de matemáticas para esto. Pero ¿cómo podríamos aplicar programación dinámica para resolver un problema de mínimos en vez de sumas? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para 10, la cantidad mínima de esto es 2. ¿Verdad? Porque tú puedes sacar 5 y 5. Y 5 más 5 de estos dos lanzamientos son iguales a 10. Entonces la mínima cantidad de formas de llegar a esto es 2. ¿Verdad? 2 lanzamientos. También puede ser 6 y 4. Y con eso tal vez puedan ver una solución O de 1. Pero viéndolo con DP. ¿Cómo serían las transiciones? Ya. Ahora, bueno, para no estar mucho tiempo con esto, directamente decirles ¿cuántos saltos necesito para llegar a 10? Diré cuántos lanzamientos. Para empezar, necesito un lanzamiento más de los lanzamientos de los que puedo hacer la transición, ¿verdad? Y bueno, ¿de cuáles puedo hacer la transición? Puedo hacer el f de 9, ¿no? Porque si me sale dado 1, voy a 10, ¿no? Igual que en el otro. Igual puedo ir del f de 8, etcétera, hasta el f de 4, ¿no? O 10 menos 6, ¿verdad? Pero ¿qué me interesa de esto? Ya no me interesa la suma de cuántas formas puedo llegar. Lo que me interesa es de todos esos a los que puedo llegar, ¿cuál es el que tiene el mínimo resultado? ¿No? Porque yo estoy buscando el mínimo. Para encontrar el mínimo del actual, yo necesito de todos a los que puedo llegar, ¿cuál es al que puedo llegar que me ayuda más? En el que voy a hacer menos lanzamientos. Porque obviamente no me conviene ir del 10 al 9 con lanzamiento de tamaño 1. Que salga 1. Tal vez me conviene al 4, tal vez al 5, tal vez al 6. Eso. Ya. Entonces de todos estos ya no me interesa la suma, me interesa sacar el mínimo. Lo voy a poner en amarillo. Me interesa el mínimo de todos estos. ¿Ok?
Y una vez que saco el mínimo de todos esos, esa no solo eso es la respuesta, sino que le tengo que sumar a ese mínimo más 1, ¿verdad? Porque de todos estos, bueno, es el resultado de lo que llego hasta ahí, pero yo quiero llegar hasta 10. Entonces, el más 1 es el lanzamiento extra que necesito para llegar de todos estos estados a 10. Por eso el más 1. Y bueno, de esa forma se podría resolver este problema. Mínima cantidad de lanzamientos que suman n. Sí. Entonces, ¿cómo cambia esto acá? Bueno, digamos que en vez de inicializarlo con 0, bueno, aquí la inicialización es diferente. Para llegar al estado 0, se puede llegar con 0 lanzamientos, ¿no? Y para llegar a todos los que no son 0, digamos, inicialmente vamos a decir que se llega con una cantidad infinita de lanzamientos. Y esto lo pueden traducir en su lenguaje de programación con un número enorme, digamos 10 a la 9, algo así. Un número grande, depende del problema también. Un infinito. ¿Ya? Entonces, ahora el dp de n, ¿no? Bueno, vemos que la forma en la que dependen las transiciones igual son los menores, así que el orden se queda igual. Entonces el dp de n va a ser igual al mínimo entre el valor actual que tiene y el valor anterior, n-d, de lanzar el dado, más lanzar ese dado. ¿No? Esta forma de sacar todos los mínimos, como el mínimo de esto con este versus este, es equivalente a hacer esto. Pero si quieren hacer esto directamente, igual se puede hacer, ¿no? Lo pueden hacer en una variable auxiliar, ¿no? Que se llame, no sé, mínimo, mn, que es igual al mínimo entre mn y dp de n menos el valor del dado. ¿Ya? Y al final de ver todos esos estados, ustedes sacan que el dp de n es igual al mínimo más 1, ¿no? Que esto es otra forma de copiar lo que hay aquí, acá, ¿no? Y bueno, de esa forma se puede resolver un problema en el que te pida mínimos máximos, ¿no? Entonces, es bastante similar. Bueno, hay tal vez una otra modificación extra que le podríamos hacer, que se las dejo para ustedes, es de cuántas formas posibles hay de obtener n con la mínima cantidad de lanzamientos posibles. Eso está interesante, ¿no? Porque, digamos, para 10, la cantidad de lanzamientos mínimos es 2. Entonces puede llegar con 6 más 4, puede llegar con 5 más 5, y puede llegar con 4 más 6. Entonces, para un número n, ¿de cuántas formas puedo llegar a n utilizando la mínima cantidad de saltos posibles? Esa es una forma de la que se puede combinar ambas cosas. Ok, entonces, antes de terminar, ¿hay alguna consulta sobre este problema de sacar mínimos? Ok. Bueno, entonces dos cosas para finalizar. Una, recuerden siempre analizar, ok, terminar con lo principal que repetimos muchas veces. Cuando vean un problema bueno, si con la experiencia ya van a saber que puede ser DP, ¿no? Que puede ser problemas de conteo o minimizar, maximizar. Analicen cómo pueden guardar los estados como de una forma eficiente, usualmente como una lista de números, ¿no? En este caso, una lista de 2 números nk. Una vez que tengan eso,
agarren un estado general y vean de qué otros estados depende, ¿no? Mm, vean las transiciones. Y una vez que tengan eso, vean cuál es el orden en el que pueden ver todos los estados, ¿no? Que eso es simplemente ver cómo se relaciona, cuál es la diferencia, digamos, entre el estado actual y los estados de los que depende, de los que transiciona. Y bueno, de ahí pueden sacar el orden. Y una vez que tengan eso, ya está, ya tienen el DP. Porque tienen eso y simplemente el orden lo copian al for. Y las transiciones lo copian dentro del for. Y ya. Entonces, básicamente esa es una forma en la que pueden resolver problemas de programación dinámica. Bueno, eso sería mi explicación. Espero que les haya servido, que lo hayan entendido. Les dejo recursos adicionales. Esto acaba de llegar. Les dejo recursos adicionales para que los puedan revisar si quisieran. Por ejemplo, no expliqué nada de la forma recursiva de top-down. Aquí lo van a poder revisar y entender bien. Les voy a pasar estas diapositivas, aunque no son muy útiles o sea, son como más complementación al video. Igual el video lo voy a subir ahorita. Y entonces de aquí pueden ver algunas otras cosas, ¿no? Lo que explicaron DP en el campamento de Argentina del año pasado, el video de Ericto en YouTube, que es un rojo en Codeforces, un rojo negro de Legendary Grandmaster. Un curso de programación competitiva de Islandia que tiene unos slides de DP que me gustan harto. Y bueno, hoy me enteré que hay un tipo que en Codeforces es una lista enorme con harta información de DP. Que tiene tutoriales, videos de YouTube, problemas, etc. Ok, entonces esto se los voy a pasar. Y bueno, eso sería todo por hoy día. Les paso igual el contest ahorita para que lo puedan estar resolviendo. Y hablamos la siguiente semana para la resolución de problemas. Sí, voy a subir la clase a mi canal. Les voy a pasar el link también. Bueno, adiós a todos. Gracias por venir.